Muy buenos días, cordial saludo para los docentes, directivos docentes de las instituciones educativas de Antioquia, participantes en la Jornada Escolar Complementaria 2022, Alianza Estratégica de Compenalco y de la Universidad de Antioquia en la línea de fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales. Estas charlas, tres que hemos tenido, son un aporte del programa Jornada Escolar Complementaria a las discusiones académicas, a las dinamizaciones curriculares que se presentan en cada una de las instituciones educativas de nuestro departamento. Hoy llegamos a la tercera y última charla. Estaremos con la profesora Adriana María Villegas Otálvaro en el tema de en ABP, el aprendizaje basado en problemas, como metodología transformadora en el aula de clase. La profesora Adriana María Villegas Otálvaro, quien nos acompaña en el día de hoy, es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Es magíster en Educación en Ciencias Naturales y docente de cátedra de la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia. Además, es asesora pedagógica en UD@ Educación Virtual de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Además, cuenta con experiencia en formación de maestros en metodologías activas, tanto en educación básica y media como en educación superior. Actualmente, la profesora Adriana María Villegas Otálvaro es la coordinadora académica de la Jornada Escolar Complementaria, Fortalecimiento de Áreas Obligatorias y Fundamentales, Alianza Estratégica de Compenalco y la Universidad de Antioquia. La profesora Adriana estará disertando alrededor de 45 minutos. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o al finalizar igualmente estaremos dando la palabra vía micrófono a quienes quieran participar. Les recordamos que estas grabaciones, estas charlas, quedarán alojadas en el Facebook de la Facultad de Educación para quienes deseen regresar sobre ellas en forma asincrónica. Profesora Adriana María, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Carlos, por la presentación. Bienvenidos pues a quienes nos acompañan en este espacio también de formación. Espero que este espacio pues sea provechoso para los docentes que nos acompañan y quienes vean después luego esta grabación. Como lo mencionó el profesor Carlos, pues hoy vamos a trabajar justamente sobre la metodología activa del aprendizaje basado en problemas y lo que ésta permite al interior de las instituciones educativas y como todas esas transformaciones también que se nos van dando cuando implementamos este tipo de metodologías. Paso entonces por acá a compartir mi pantalla. Por favor, alguien que me confirme si la están viendo. Perfecto, sí, profe. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a hablar del aprendizaje basado en problemas, que es una metodología activa, hace parte, digamos, de un pool de metodologías activas que existen en la actualidad y que están teniendo pues auge tanto en la educación básica y la media como en las instituciones de educación superior. Pues estas metodologías activas buscan justamente es darle un papel protagónico al estudiante en el aula de clase, que sea el centro del proceso de aprendizaje y que no se convierta simplemente en un receptor, en alguien que va y se siente y recibe una información, sino que sea también una persona que construye su conocimiento en compañía del docente, pues que está ahí de cierta manera acompañándolo y asesorándolo en todo su proceso, y que adicionalmente adquiera y desarrolle también ciertas habilidades y capacidades que le permitan justamente desenvolverse más adelante a nivel laboral. Por eso estas metodologías activas vamos a ver que se centran mucho también como en la búsqueda de situaciones de la vida cotidiana y cómo los estudiantes pueden responder ante este tipo de situación. Entonces, para este caso, pues les mencionaré algunas metodologías activas, quizás ya habrán escuchado algunas. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, que es sobre el que nos vamos a centrar hoy y el que hemos estado trabajando también en la jornada escolar complementaria. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, la investigación escolar, el aula invertida, tenemos la enseñanza basada en indagación
tenemos la gamificación y tenemos otras estrategias como el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo que nos sirven justamente para introducir estas metodologías activas en el aula de clase. En este espacio, entonces, vamos a hablar del aprendizaje basado en problemas y esta es una metodología que combina justamente la resolución de problemas con el conocimiento de base que ya tienen los estudiantes y que le permite desarrollar ciertas habilidades específicas y adquirir también ciertas competencias relacionadas con una o con varias disciplinas, que es lo bonito también de estas metodologías, y es que nos permiten hacer un trabajo interdisciplinar. Adicionalmente, pues al ser parte de una de las metodologías activas, pues se busca que con el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes aprendan de una manera activa, de una manera diferente, evidenciando justamente que problemáticas de su contexto y que a través de estas problemáticas puedan poner en práctica tanto esos conocimientos de base como ir construyendo conocimientos nuevos o haciendo algunos ejercicios de indagación que les permitan darle solución al problema que se está presentando. ¿Qué características tiene el aprendizaje basado en problemas? Pues la primera de ellas es que el espacio de trabajo se organiza en pequeños grupos. Esto es muy importante porque en todas las metodologías activas se busca trabajar de manera grupal, en grupos pequeños de 4 o 5 chicos. Entonces, por eso hablamos que una de sus particularidades es la organización del espacio en pequeños grupos de trabajo. Hay una filosofía muy interesante también en esta metodología y es explicarle a los chicos que aprendemos de y con los demás, es decir, aprendemos del otro, pero también aprendemos con ellos. Entonces, ahí es donde se permite también esa construcción del conocimiento. Otra de las características es que buscamos que los estudiantes sean más autónomos a la hora de abordar las tareas. Es decir, ahorita vamos a ver en cada uno de los pasos que cuando se define ese problema, los estudiantes de manera autónoma van y buscan información con relación a esa problemática que están indagando, ¿cierto? No está el profesor diciéndoles qué hacer, cómo lo tienen que hacer, dónde buscar la información, sino que ellos ya se vuelven más autónomos en este proceso. Adicionalmente, asumen diferentes roles al interior de ese equipo de trabajo. Entonces, cuando estemos dividiendo esos grupos de trabajo, es importante establecer cuáles van a ser esos roles en la medida en que los estudiantes se identifiquen también con ciertos roles que tiene esta metodología, ellos también se van apropiando más de ese trabajo. Entonces, ¿qué rol podemos tener? Un tutor, que puede ser el profesor o un asesor, un coordinador, es decir, un estudiante que coordine también ese trabajo, un moderador, que es quien esté dando la palabra, quien esté también pendiente del trabajo en equipo, y un relator, que es quien se encarga de tomar las notas que se van dando en la discusión justamente al interior de ese grupo de trabajo. Adicionalmente, pues al ser un aprendizaje basado en problemas, acá lo fundamental o lo que se convierte en una excusa también para aprender es el problema sobre el cual quieran indagar los estudiantes. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en qué características justamente debe tener ese problema para seleccionar y que la nueva información o la construcción de ese nuevo conocimiento se adquiere o los estudiantes la aprenden a través de un trabajo autodirigido, a través justamente de esos procesos de autonomía que se van gestando. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? En este caso, con esta metodología activa en los estudiantes, primero ellos identifican las necesidades que se puedan estar presentando en su contexto. Posteriormente, de la definición de esas necesidades y ese problema, pasamos a la búsqueda de la información. Finalmente, entre el grupo de trabajo hacen una discusión, obviamente, con argumentos, luego de haber consultado, luego de haber leído, hacen también una lluvia de ideas sobre cómo le darían respuesta o cómo le darían solución a esa problemática. Viene la fase de socialización, que es la fase donde ellos ya ponen, digamos, como en juego ciertas habilidades también comunicativas, porque la idea es que socialicen no solo al interior del aula de clases, sino que eso pueda permear otras esferas y que esas socializaciones puedan hacerse con otras personas. Y por último, la consolidación también se vería evidenciada en la evaluación y autoevaluación que puedan hacer los estudiantes. Acá hay algo muy importante que quiero resaltar también y hacer énfasis, y es esos elementos
que diferencian el aprendizaje basado en problemas al aprendizaje convencional o a una clase tradicional, como también la podemos denominar. El primero de ellos es esa responsabilidad de generar el ambiente de aprendizaje y los materiales, que en el ambiente convencional pues lo presentamos nosotros los profesores, somos quienes les damos todos los contenidos. En el aprendizaje basado en problemas, la situación la presentamos nosotros, sin embargo, los estudiantes son también quienes seleccionan, tienen la posibilidad de seleccionar esos materiales de estudio al hacer esa búsqueda de información. Con relación a esa secuencia en el orden, ¿cierto?, del aprendizaje, en el convencional siempre van a estar determinadas por nosotros, mientras que en el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes son quienes diseñan o planean justamente esa secuencia de actividades y como esas acciones que van a seguir para darle la solución a esa problemática, para construir el conocimiento y para generar un aprendizaje significativo. Otro de los elementos, y es que en el aprendizaje convencional, digamos que los ejercicios o los problemas o las tareas se presentan normalmente después de haber visto la parte teórica. En el ABP es al contrario. Primero está el problema, está como esa necesidad y posteriormente, ¿qué pasa? Se presenta o los estudiantes buscan información relacionada con esa problemática que se está presentando. Entonces, digamos que acá también se hace un asunto un poco a la inversa, pudiésemos mencionarlo así. En cuanto a la responsabilidad del aprendizaje, normalmente en el aprendizaje convencional es asumida por nosotros, los profesores. En el aprendizaje basado en problemas es asumido, y en general en todas las metodologías activas es asumido por el estudiante. El estudiante es quien asume su responsabilidad frente al aprendizaje. Con relación a la presencia del experto en el aprendizaje convencional, nosotros como maestros y maestras representamos como esa imagen del experto. Sin embargo, en el aprendizaje basado en problemas, nosotros tenemos más un rol de acompañantes, de guías, de tutores, sin ejercer como esa parte de directiva, como esa parte o ese rol también un poco, o esa representación del experto, ¿sí? Sino que somos parte de ese grupo que está aprendiendo. Acá es muy importante ver que justamente en estas metodologías activas se busca romper con esa relación vertical que existe, donde acá arriba tenemos al profesor y acá abajo al estudiante que recibe la información. Se busca romper con eso y ponernos a un nivel más horizontal, más equilibrado, donde ambos tenemos la capacidad de construir conocimiento, de aprender de y con el otro, como les mencionaba ahorita. Y en cuanto a la evaluación, en el aprendizaje convencional, la evaluación siempre es diseñada por nosotros los maestros, mientras que en el aprendizaje basado en problemas, digamos que acá también nosotros diseñamos la evaluación, pero se le da también un peso muy importante a los procesos evaluativos que hagan los estudiantes a sus mismos compañeros y la autoevaluación también que ellos hagan de ese trabajo que han venido realizando en equipo. Adicionalmente, entonces, ¿qué roles podemos ver en el ABP? En cuanto a nosotros como profesores, como maestros y maestras, ya se los mencioné, somos más facilitadores, guías o asesores, y los estudiantes en esos subgrupos de trabajo tienen roles de tutores, coordinadores, secretarios o relatores o moderadores. Acá podemos inclusive en los diferentes subgrupos tener tantos roles como consideremos también. Eso queda, digamos, a discreción también de ustedes. Lo importante es asignar esos roles para que los estudiantes entiendan que deben trabajar en equipo. ¿Qué pasa cuando no asignamos roles? Ocurre el trabajo en equipo que tradicionalmente conocemos, y es que unos se recargan sobre otros, y es porque no conocen justamente de entrada esas responsabilidades que tienen al interior del equipo de trabajo en el cual se encuentran. ¿Qué procesos cognitivos están implicados en el aprendizaje basado en problemas? En la primera parte, cuando se define ese problema, digamos que estamos viendo y estamos trabajando la integración y la aplicación del conocimiento, y es cómo mis estudiantes se vuelven observadores de ese contexto que les rodea y cómo a partir de sus conocimientos previos que ya tienen pueden lanzar unas posibles hipótesis de por qué está sucediendo esa problemática, cómo podrían solucionar esa problemática. Posteriormente, cuando ya están en el trabajo en equipo,
se activan esos conocimientos previos, hay una primera estructuración también de esos conocimientos y finalmente cuando llegamos entonces a la fase donde nuestros estudiantes ya van y hacen la búsqueda de la información, se adquieren nuevos conocimientos, ¿cierto? Cosas que desconocían, que quizás no la tenían en el radar y que eso también los lleva justamente a construir esos nuevos conocimientos para ponerlos de manifiesto en la discusión final que se tiene con el grupo cuando ya van llegando al final de todo el proceso. ¿De dónde surge esta metodología activa? Que eso también es muy importante, profes, que lo conozcan, y es que esta metodología surge, el ABP surge inicialmente en la educación superior, especialmente en las facultades de medicina. Surgió principalmente en Holanda, en la Universidad de Maastricht, en una facultad de medicina, donde empezaron a ver que mediante, digamos, esta metodología se obtenían buenos resultados y la siguieron implementando. A partir de Holanda se fue, digamos, trasladando a muchas universidades a nivel mundial. De hecho, hoy en día muchas universidades, facultades de medicina, de la salud, facultades de ciencias sociales y humanas, de ingeniería, utilizan esta metodología al interior de sus programas. ¿Qué sucede? Que también se vio la necesidad de cambiar un poco el pensamiento o el chip en la educación básica y en la media para no seguir justamente formando a los estudiantes de manera tradicional, porque adicionalmente, pues hay estudios que así lo confirman, cuando los chicos y las chicas llegaban a la universidad no sabían resolver problemas, no sabían identificar problemáticas de sus contextos, entonces empieza a introducir más o menos desde los 90s estas metodologías activas, principalmente la ABP, en la básica y en la media. ¿Qué pasa? En nuestro país, esta metodología se ha venido incorporando recientemente. Cuando hablo de recientemente, es que apenas más o menos hace por ahí 5 o 6 años se han venido hablando de estos procesos, ¿cierto? Se ha venido hablando de la ABP, de la investigación escolar, porque ha sido difícil introducirlo o que se vuelva ya parte de nuestro sistema educativo. Por eso es tan importante también que nos empecemos como a formar y a tener apertura en cuanto a estas nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Inicialmente entonces en la Universidad de Maastricht se presentaba esta metodología con 7 pasos, que esos 7 pasos a hoy día todavía se mantienen. El primero de ellos es la presentación del problema, donde ya entonces, en ese caso, cuando surgió, era el profesor quien presentaba el problema a sus estudiantes. Hoy en día se permite que sean los estudiantes quienes elijan esas problemáticas de su contexto. Y es el profesor, digamos, quien le da como apertura también a la temática, ¿cierto? Para que el estudiante pueda identificar el problema. Posteriormente viene, obviamente, esa parte de aclarar la terminología, de que los estudiantes reconozcan qué de ese problema no saben, qué conceptos necesitan aclarar, y ahí es donde entonces nosotros como profes entramos también con la aclaración de estos términos o estos conceptos que para ellos pueden ser un poco complejos de entender. El paso 3 son la identificación de factores que pueden estar causando ese problema y que eso le permita a ellos justamente ese cuarto paso, donde generan hipótesis relacionadas con esa problemática. Posteriormente, en el paso de la identificación de lagunas de conocimiento, va muy de la mano con la búsqueda de información, que es cuando ellos empiezan a dar cuenta qué tanto saben ahora sí en realidad en la parte teórica sobre ese problema que se está abordando. Entonces, miren que allí también eso los lleva a ellos a desarrollar otras habilidades, no solamente de identificación de problemas, de observación, de resolución, sino también habilidades de búsqueda de información y dónde hacer esta búsqueda de información. Y por último, el último paso es plantear justamente una solución o una posible solución a ese problema o encontrar un problema nuevo a raíz de ese problema que surge. Esos 7 pasos se han venido justamente implementando también en la básica y en la media, y acá ya vamos a mirar más desde el trabajo del estudiante, el cómo observa o el cómo entiende también esta metodología activa. Primero, él analiza el problema. Entonces, hay un ejercicio de observación que también, por ejemplo, con los chicos de jornada escolar complementaria se ha hecho,
donde observan el territorio, donde empiezan a identificar problemáticas de su comunidad que se presentan en la institución educativa, que ellos mismos como estudiantes también la vivencian en la institución educativa. Entonces seleccionan ese problema y lo empiezan a analizar posibles causas, a quiénes está afectando, qué consecuencias está teniendo ese problema. Posteriormente, ¿qué hacen los estudiantes? Profundizan justamente en el estudio de esos temas que están relacionados con el problema. Entonces, si digamos que ellos seleccionaron un problema relacionado con la contaminación de las fuentes hídricas, digamos de una fuente hídrica que pasa por su institución educativa, ellos cuando hacen ese análisis identifican qué no conocen de esa problemática. Entonces, hacen una búsqueda de información también sobre esos temas que se abordan, sobre los recursos hídricos, sobre problemáticas ambientales, la contaminación de las fuentes hídricas. A medida que ellos van profundizando y haciendo la búsqueda de información sobre ese problema, ellos van relacionando ese conocimiento previo o esos saberes previos que ya tenían con ese conocimiento nuevo también que están consultando. Esa búsqueda de información les va a permitir a ellos determinar también un cronograma o cómo van a avanzar para poder darle solución. Entonces es muy importante trabajar con los chicos y las chicas la organización de un cronograma o de un plan de trabajo, de un plan de estudio, donde ellos en su grupo identifiquen en qué fechas van a hacer las entregas, por ejemplo, de las actividades, en qué fechas van a buscar la información, en qué fechas se va a hacer la socialización, para también entonces nosotros empezar a generar un asunto muy interesante que es el aprendizaje autorregulado, donde ellos ya no dependan del profesor que les esté recordando fechas, que les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer, sino que en ese plan de trabajo ya queda debidamente establecido para que ellos sigan también un poco esa ruta que han venido estableciendo. Posteriormente, entonces, en esos equipos de trabajo también se hace una discusión, discuten con sus compañeros esa información que ya consultaron, esa información nueva que tienen, la ponen, digamos, a conversar con los conocimientos de los demás y empiezan a llegar también a conclusiones, a elaborar, no sé, una bitácora, un texto escrito, un informe. Ahorita vamos a ver como qué productos se espera también del aprendizaje basado en problemas. Entonces ellos en esta parte empiezan a generar todos esos contenidos. Adicionalmente, ya después viene esa fase donde ellos comunican lo aprendido en el proceso y esa fase de socialización, que la podemos llamar de esa manera, se puede hacer tanto al interior del aula de clase con los mismos compañeros como por fuera del aula de clase. Entonces acá, profes, también es una invitación a generar espacios de divulgación en las instituciones educativas donde se cuente, digamos, todo lo que se ha venido trabajando, no solamente desde esta metodología cuando la implementen, sino desde otras metodologías que quizás pudiesen estar trabajando. Y por último viene la autoevaluación, que es muy importante en el ABP, donde los estudiantes autoevalúan el trabajo que realizaron con sus compañeros. Entonces allí también eso a nosotros nos empieza a dar indicios que en el ABP se hace justamente una transformación también de los procesos evaluativos, que cuando trabajamos con el ABP no podemos seguir hablando de una evaluación tradicional, de una evaluación memorística, sino que acá entramos a hablar entonces de una evaluación más desde lo formativo, más de mirar el proceso y valorar el proceso que han venido siguiendo todos los estudiantes. ¿Cómo es el proceso de trabajo del estudiante aquí de una manera pues, muy gráfica? Primero se enfrenta a ese problema, ¿cierto? Que ya seleccionaron, luego lo analiza con sus compañeros, con ese conocimiento previo. Posteriormente, entonces él empieza a hacerle preguntas. Es muy importante hacerle preguntas al problema, porque esas preguntas les van a permitir a ellos justamente ir a buscar información en otras fuentes. Y finalmente discuten con sus compañeros, ¿cierto? Y se da como todo ese proceso de cierre. En todo este proceso es importante también, profes, reconocer que nosotros como maestros y maestras estamos orientando a los estudiantes, los estamos asesorando, vamos revisando qué están haciendo en cada una de las etapas también y en cada uno de los pasos seguidos para el ABP. Este es como el proceso también, acá también de una manera muy gráfica de lo que hace el estudiante justamente. Entonces,
Cuando ya se define el problema, él analiza y describe los fenómenos que están implicados en esa problemática. Posteriormente, con su grupo se pregunta qué sabemos de ese problema, qué más necesitamos saber, dónde vamos a buscar la información, cómo la vamos a sistematizar, para luego pasar a esa fase de estudio independiente o individual, donde ya ellos entonces buscan diferentes fuentes de información, que puede ser un libro, pueden ser bases de datos bibliográficas que están en internet. Acá también pueden hacer entrevistas, cuestionarios a la comunidad para poder darle una posible respuesta a ese problema. Y en esta etapa también se hace una integración con otras áreas del conocimiento, no solamente con el área fundamental a la cual pertenece ese problema, sino con otras áreas del conocimiento. Y finalmente se tiene entonces la discusión en el grupo, donde acá ya el objetivo es que todos los miembros de ese grupo logren tener una mejor comprensión de ese problema que se está presentando y cómo pudiesen solucionarlo o qué propuestas plantearían para solucionarlo. Vamos a pasar entonces a esta parte que es tan importante, que es justamente a los tipos de problemas, a los que también hay que prestarles especial atención, porque en muchas ocasiones no todos los problemas son susceptibles de investigar o de trabajar con nuestros chicos. Entonces tenemos un problema, un tipo de problema que se ubica en 3 niveles. En el primer nivel son problemas que ya vienen planteados en los libros de texto, ¿cierto? Que es lo que nosotros normalmente hacemos en el aula de clase después de dar la teoría, y es en el libro de texto o en otras fuentes donde ya está el problema planteado, se lo damos al estudiante y a partir de esa teoría que él vio, lo resuelve. Entonces, digamos que en el ABP ese tipo de problema no nos serviría tanto, porque adicionalmente no tiene una relación directa con el contexto en el cual estamos inmersos. Está un problema de nivel 2, donde ese problema se presenta a modo de historia o relato, a través pues obviamente de un texto, donde el estudiante requiere la aplicación de teorías o de conocimientos que ya ha recibido previamente para darle una solución. Digamos que este problema nos pudiese servir en algunos casos. Y está el problema del nivel 3, que es el que más utilizamos en el ABP, porque es un problema que tiene relación con el mundo real, es contextualizado, que lo podemos llamar también problema auténtico, y que la información que ellos necesitan para darle solución a ese problema deben indagarla en diferentes fuentes, con la comunidad, en libros, como ya lo veíamos, y que la respuesta a ese problema puede tener una o varias soluciones también. No hay que limitar a que solo deben dar una solución al problema, no, pueden dar varias soluciones a esa problemática. Adicionalmente, tenemos problemas según también, digamos, ese enfoque curricular que se tenga, o ese propósito curricular que tengamos también al implementar la metodología. Entonces, podemos tener problemas que nos sirvan de guía o orientación si nosotros queremos centrar la atención de los estudiantes en algún concepto específico. Podemos tener, si nuestro objetivo es ilustrar a nuestros estudiantes, digamos, en algún concepto, en algún procedimiento, podemos presentarles problemas que ilustren justamente esos procedimientos, que ilustren esos conceptos. Y esos problemas son presentados por nosotros los profesores y son situaciones que concretas. Y están los problemas que son para fomentar el razonamiento y la comprensión de los contenidos, que ya son problemas reales, que estimulan a los estudiantes y los llevan a desarrollar diferentes habilidades, como cuál es el razonamiento, el análisis, la síntesis de la información, la resolución de problemas. Entonces, según ese propósito curricular, pues podemos encontrar 3 tipos de problemas para trabajar. ¿Qué otros tipos de problemas encontramos también en la literatura? Y que eso también es importante definirlo. Son problemas pantanosos, donde es un problema desordenado, donde no se ve claramente un problema, sino que hay varias problemáticas ahí inmersas. Tenemos el problema que se vuelve un dilema, donde tiene más de una alternativa de solución, tiene algunos pros y unos contras, pero solo quien los identifica o quien los conoce somos nosotros como profesores, y a los estudiantes se les dan las alternativas de solución y ellos son los que las eligen. Están los problemas rutinarios que se encuentran en los libros de texto, que son problemas que podemos ir encontrando en los libros
perfectamente. Y están los problemas de aplicación, que son los que nos interesan mucho en esta metodología, que es donde tenemos el problema, pero el estudiante debe buscar posibles soluciones y cómo aplicaría justamente esas soluciones a ese problema. Entonces, eso también, profes, es muy importante que lo tengamos presente. ¿Qué características tiene un buen problema también? Que eso es importante porque a veces creemos que todos los problemas nos sirven. No. Para esta metodología hay 3 características fundamentales. La primera de ellas es que ese problema esté relacionado con los objetivos del curso, con los objetivos de la clase y que tenga relación con situaciones reales. Seguramente cuando hemos estado dando las clases o por fuera del aula escuchamos los comentarios de los estudiantes. ¿Y esto a mí para qué me sirve? ¿Eso dónde lo voy a aplicar? Y eso es justamente lo que busca el aprendizaje basado en problemas, y es que los estudiantes entiendan que lo que vemos en clase puede ser aplicable a la vida real, a la vida cotidiana. Entonces, por eso en esta metodología es tan importante que ese problema que se seleccione sea de la vida real, sea de una situación real. Otra, digamos, de las características de estos problemas es que deben permitir la toma de decisiones, que cuando planteemos el problema no se responda con un sí o con un no, que no sea una solución escueta, una solución fácil de dar a la primera, sino que implique que una búsqueda de información que me lleve a tomar decisiones. Ese problema debe permitir el trabajo cooperativo y el trabajo también colaborativo entre los mismos integrantes del grupo, que no recaiga todo sobre una sola persona. Adicionalmente, un buen problema permite que los estudiantes planteen preguntas, le hagan preguntas al problema. Entonces, eso también nos da unos indicios. Si el estudiante no encuentra qué preguntarle al problema, ahí debemos empezar a replantear. Los objetivos de aprendizaje deben ser claros, deben estar en relación también con esa problemática. El problema debe ser estructurado, no debe tener una solución cerrada. Y finalmente, los problemas son iguales a escenarios reales de la vida cotidiana. Problemas que los estudiantes se vayan a encontrar, tengan en esos momentos. Por eso no nos interesan esos problemas que son sacados de los libros de texto profe, para que lo tengamos presente. ¿Qué criterios de calidad debe tener un buen problema? Entonces, el primero de ellos es la estructuración. Debe ser un problema que esté abierto, que no presente toda la información. Si nos vamos, por ejemplo, a un problema de matemáticas, un ejercicio de matemáticas, vemos que al estudiante, allí en ese problema, se le dan todos los datos para que él llegue a la solución. En este caso no. En este caso hay que dejar información por ahí perdidita para que los estudiantes la busquen y pues que la puedan relacionar no solamente con un área del conocimiento, sino con varias. Un segundo criterio es la complejidad, y es que deben tener cierto nivel de dificultad dependiendo, obviamente, del grado en el cual lo estemos implementando. Obvio, no va a ser igual el grado de dificultad del problema para un niño que está en tercero como para un chico que ya está en octavo o en noveno. Entonces, digamos que ese grado de dificultad nos lo va dando también la experiencia, nos lo va dando también el grado en el que se encuentren los chicos. Otro criterio es la actualidad. Problemas, se los he repetido mucho, reales, problemas que en la actualidad se evidencian en la comunidad. Créanme que para ellos es más motivante y más retador darle solución a problemas que ellos logren identificar que a problemas que estén en un libro, porque ahí es donde no le encuentran justamente la aplicación al asunto. El cuarto criterio es que sean auténticos, y es que guarden relación obviamente con la experiencia de los estudiantes, que va muy de la mano con el tercer criterio. Y por último, otra de esas características es que se apropie, que ese problema esté relacionado con el nivel cognitivo y motivacional de los estudiantes. Por eso es tan importante que sean ellos mismos, a partir de sus intereses, quienes identifiquen esa problemática. Y ojo, porque yo puedo tener un problema general para todo mi curso y que trabajen por subgrupos, o cada subgrupo se puede centrar en una problemática puntual. Eso va a depender mucho, profes, digamos, del enfoque que le queramos dar también al uso de esta metodología. Adicionalmente, otro de los criterios que tiene el problema es que nos va a estimular el pensamiento, el análisis y el razonamiento de los estudiantes.
Ellos hacen un aprendizaje autorregulado también, que eso es fundamental en nuestro sistema educativo. Ponen en práctica ese conocimiento previo que ya tienen, como sucede en un contexto real. Entonces, la próxima vez que ellos se enfrenten a problemáticas similares, ya más o menos van a saber qué posibles soluciones tener, permite descubrir los objetivos de aprendizaje, fomenta también la curiosidad de los estudiantes, porque al ser un problema que ellos estén evidenciando, entonces, bueno, ¿qué lo causó? ¿Quiénes están ahí involucrados? ¿Qué podemos hacer? En la planeación, para nosotros como profes, se recomienda que cuando estemos planeando justamente una clase o una unidad didáctica con el aprendizaje basado en problemas, nos hagamos las siguientes preguntas. Y es primero, ese problema, ¿cómo lo pueden abordar mis estudiantes? ¿Cierto? ¿Dónde van a buscar información? Si necesitan hacer entrevistas, cuestionar. Segundo, ¿qué dificultades pueden presentarse a la hora de ellos trabajar con esta metodología? Que no entiendan, que no estén acostumbrados, que no logren adaptarse al trabajo en equipo, que se recuesten al más filoso del equipo, que eso también pasa con frecuencia. ¿Qué tipo de material complementario necesitan mis estudiantes y yo qué les puedo facilitar? Porque sabemos que en muchas ocasiones los libros de la biblioteca del colegio no son suficientes, entonces toca acudir a otras fuentes de información. Entonces yo les voy a llevar los artículos y yo les voy a llevar la información. ¿Cuánto tiempo van a tener para todo el desarrollo de la actividad? Eso es muy importante, si lo vamos a trabajar en 3 clases, en un mes, si el aprendizaje basado en problemas lo vamos a trabajar todo un periodo, también ustedes son quienes definen, y plantear actividades evaluativas variadas, que ahorita vamos a ver también cómo se evalúa en el aprendizaje basado en problemas. Posteriormente, yo les recomiendo mucho la elaboración de guías didácticas o un banco de problemas que ustedes puedan ir nutriendo también a medida que van avanzando como en cada uno de los grados y en la implementación de este proceso. Un banco de problemas que les permita a ustedes tener allí la información, planteársela a los estudiantes y que ellos seleccionen. Es muy importante y es brindarles indicaciones claras a los estudiantes para el trabajo. Entonces, en qué momento se van a dar las asesorías, en qué momento van a trabajar en equipo, en qué momento van a hacer entregas parciales, cuándo se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar, bajo qué criterios se les va a valorar. Y acá también, profes, pues les compartirán más adelante la presentación del Tecnológico de Monterrey, que se han pensado mucho también en estos temas. Pues tenemos, les queda el ejemplo de una plantilla que ellos diseñaron para planear justamente una clase con el aprendizaje basado en problemas. Entonces tenemos las competencias, tenemos acá qué contenidos vamos a trabajar, cuál sería el problema y cada una de esas etapas también del aprendizaje basado en problemas. Entonces, cuando les llegue la presentación, igual ahorita se las dejo en el chat para que puedan ir accediendo a ella también sin ningún inconveniente. Vamos a continuar por acá. Bueno. Acá entonces, ¿cuáles son esos pasos? Ya planteamos justamente el problema. ¿Qué debe hacer ahora si el estudiante para darle solución? Entonces, en un primer momento hace una lluvia de ideas con sus compañeros para saber qué conocen del problema, qué desconocen, entonces lo anotan para buscarlo, a quiénes está afectando, en qué lugar está ocurriendo también. Acá les recomiendo mucho aplicar esta estrategia y es qué saben de ese problema, qué quieren saber y al final cuando ya hagan toda la búsqueda de la información, qué aprendieron de ese problema. Entonces el primer paso es esa lluvia de ideas. Posterior a esa lluvia de ideas, como ellos ya saben qué conocen, qué desconocen y plantean unas posibles hipótesis, hay todo un proceso de planeación donde ellos organizan el trabajo. Entonces la primera pregunta sobre la que deben partir es ¿qué debemos hacer para solucionar ese problema que se está presentando? Entonces ahí ellos dicen, bueno, es que necesitamos buscar información. ¿Dónde la vamos a buscar? Necesitamos hacer unas entrevistas. ¿A quiénes les vamos a hacer las entrevistas? ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Qué día va a ser esa entrevista, cierto? Si necesitamos entonces sistematizar la información, ¿cómo lo vamos a hacer? Que el relator se va a encargar de tomar nota y después otra persona lo pasa en un computador. O vamos a tener una bitácora, ¿cierto? Que ellos hagan todo su proceso también de planeación.
Acá como recomendación, yo les aconsejo a los profes que les enseñen a los estudiantes a hacer un cronograma de trabajo, que ellos puedan ir viendo como todo el panorama general y que les permite ir revisando qué han cumplido y qué les falta por cumplir. En el paso 3 veríamos la ejecución, donde ya entonces los estudiantes van y buscan la información en diferentes fuentes, diseñan instrumentos en caso de que lo requieran para recolectar la información, van y entonces aplican esos instrumentos, sistematizan la información que han venido encontrando, formulan hipótesis sobre ese problema, plantean posibles soluciones. En algunos casos el problema es como tan completo también que requiere el diseño de prototipos, entonces en ese momento también es válido que diseñen los prototipos y reciben asesoría en ese momento 3 por parte de nosotros los maestros y las maestras. En el momento 4 o en ese paso 4 está la presentación de la información, donde ya ellos en los grupos se organizan y organizan un documento justamente donde den cuenta o un informe donde den cuenta de cada uno de esos pasos que siguieron, socializan con los demás compañeros a qué solución finalmente llegaron y acogen recomendaciones y sugerencias. En el paso 5, que tiene que ver con la divulgación, entonces hay un primer momento de divulgación al interior del aula de clase, ¿sí? Pero también debe haber un momento de divulgación en eventos académicos al interior de la misma institución educativa, es decir, en una feria de la ciencia o que se cree un evento para la difusión justamente de estas actividades que han venido realizando los estudiantes. Y el último paso es la evaluación, donde los estudiantes valoran los trabajos de los demás compañeros en general, pero también valoran el comportamiento, digamos, las actitudes que tuvieron los compañeros de su equipo de trabajo y finalmente hacen una autoevaluación del trabajo que ellos mismos realizaron. Nosotros como profesores también acompañamos justamente esa valoración y hay algunas rúbricas también que les pudiesen servir. ¿Cómo funciona finalmente pues el aprendizaje basado en problemas? Acá como un resumen desde el rol de cada uno. Los estudiantes revisan el plan del docente, plantean ese problema de la vida real, organizan justamente la búsqueda de la información, conceptualizan sobre ese problema, analizan y sintetizan esa información que consultaron, discuten en equipo las ideas, sistematizan la información, socializan, brindan la solución a esa problemática. En el caso de nosotros como profesores, pues al principio les contamos sobre esta metodología, qué pasos tiene, porque obviamente hay que hacer una socialización con ellos. Los vamos acompañando, los vamos asesorando, los vamos motivando, les damos indicaciones claras en qué lugar, pueden encontrar esa información. En algunos casos facilitamos bibliografía o materiales de estudio, atendemos las dudas de los estudiantes, hacemos también un proceso de coevaluación de los trabajos, obviamente, que realizan y hacemos también otro tipo de evaluaciones a nuestros estudiantes. ¿Cómo se evalúa en el aprendizaje basado en problemas? Yo puedo evaluar mediante un informe escrito, que me hagan entregas parciales y la entrega final de ese informe escrito de lo que han venido trabajando, ensayos, monitoreo de los grupos de trabajo, es decir, en las asesorías yo me puedo dar cuenta cómo van mis estudiantes de hacer una evaluación. Un examen práctico también es válido, un examen donde se le ponga el problema y que ellos miren cómo hacen la solución, que no sea un asunto tan de memoria. Elaboración de mapas conceptuales, que ellos evalúen a sus compañeros, autoevaluación, la evaluación que ellos hacen de nosotros, también como tutores en cierta medida de esos proyectos o mini proyectos que ellos tienen, presentaciones orales y socializaciones, portafolios, bitácoras. Entonces miren que acá podemos tener diferentes formas de evaluar. Acá encontrarán algunas modalidades, sobre todo que debe tener el informe escrito, si es un examen práctico de casos, cómo hacerlo o qué pasos debe también tener esa evaluación. Acá van a encontrar algunas rúbricas que les van a servir justamente para la valoración, entonces rúbrica para que los estudiantes valoren el trabajo de los demás compañeros y rúbricas para que los estudiantes valoren también el trabajo de nosotros como docentes y ese acompañamiento que les hemos realizado. Ya para ir entonces cerrando, es importante recordar
algunos aspectos para que los tengan en cuenta. Cuando a los estudiantes los enfrentamos a un problema, ellos en un primer momento pueden ser temerosos porque no están acostumbrados a eso, pero posteriormente, ¿qué buscamos? Que ellos analicen, profundicen, que aprendan a reconocer problemáticas que hay en su contexto, que sean observadores, que aprendan a poner y a relacionar ese conocimiento previo que ya tienen con ese problema. Y como lo que vemos en el colegio no está desconectado de la vida real, sino que tiene una aplicabilidad también en el entorno en el que están. Aprenden a organizar su propio plan de estudio, que eso se relaciona mucho con el aprendizaje autorregulado, que le falta mucho a nuestros estudiantes, no tener el profesor ahí constantemente diciéndole qué hacer, cómo hacer, cuándo se evalúa, sino que ellos también se hagan responsables de ese aprendizaje. Se genera también un desarrollo de esas habilidades comunicativas a la hora de socializar y pues que ellos mismos se vuelven conscientes y hacen una autoevaluación muy bonita de ese proceso, qué tanto aprendieron, qué tanto aportaron en su grupo o qué les quedó también faltando. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Nos permite el desarrollo de muchas habilidades y también de competencias en los estudiantes. Nos ayuda a integrar la teoría y la práctica, que no sean dos asuntos por partes diferentes. Nos permite un trabajo interdisciplinar, porque entonces, dependiendo del problema que se seleccione, pues podemos integrar varias áreas del conocimiento. También de cierta manera hacemos una conexión con el ámbito laboral y con ese mundo real en términos de competencia. Entonces trabajamos la competencia técnica del saber, la competencia metodológica que es el saber hacer y la competencia participativa del saber estar y la competencia obviamente personal del saber ser al trabajar con otros compañeros también. Allí nos estimula la creatividad. Ustedes van a, cuando empiecen a implementar y que en jornada escolar complementaria nos hemos dado cuenta también que los chicos son muy creativos a la hora de plantear esas posibles soluciones y salen soluciones muy interesantes. Entonces también es fomentar en ellos esa creatividad que de cierta manera se ha venido perdiendo un poco, se pierde también en los contextos educativos y es lo que buscan finalmente estas metodologías activas, que el estudiante sea el centro, que también se le permita a él la construcción de conocimiento, proponer, dar ideas y que estimulemos también en ellos el aprendizaje autorregulado propio. Entonces, a grandes rasgos, como toda la información del aprendizaje basado en problemas, como un abrebocas también por si quieren seguir consultando y buscando información al respecto. Entonces abrimos, profes, el espacio para las preguntas, para resolver dudas o preguntas que puedan estar allí presentes. Muchas gracias, profe Adriana. Mientras recibimos preguntas que nos puedan llegar por el chat, profe, me gustaría que nos puntualizara algunos asuntos que en el ámbito académico a veces se presentan en esto del aprendizaje basado en problemas. Usted plantea que el profesor ya no adquiere una función directiva, sino que adquiere la característica de tutor y trabaja en equipo con sus estudiantes. Esto implica obviamente un cambio, digamos, en el paradigma de lo que nosotros entendemos, hemos entendido tradicionalmente como docente propio. ¿Cómo ilustrar esto con los profes de tal manera que no se sienta que el docente está perdiendo poder, ya no es el que tiene el conocimiento? En fin, profe. Claro que sí, profe. Pues acá hay que empezar como a romper también esos paradigmas y es que cuando trabajamos con el aprendizaje basado en problemas no quiere decir que el profesor o el rol del profesor vaya a desaparecer, no, porque adicionalmente también nuestro sistema educativo pues se requiere del profesor que esté allí enseñando los contenidos, también informando a los estudiantes. A lo que me refiero es que cuando trabajamos con el aprendizaje basado en problemas, yo lo puedo hacer o en todas mis clases o puedo destinar algunas clases justamente para eso. Y que cuando los chicos están trabajando en esos grupos de trabajo, yo ahí ya no soy el profesor que está enseñando, sino que soy más el asesor o el tutor de esos grupos de trabajo. Pero cuando no trabajamos con el ABP, sigo teniendo justamente mi rol del profesor, mi rol del conocimiento. Lo que busca la metodología no es que el profesor le diga al estudiante cómo resolver el problema o le diga todo, sino que lo asesore y lo guíe en ese proceso. Es de esa manera propia. Profesora Adriana,
Normalmente aparece la sigla ABP y es relacionada a veces en forma equívoca o indistinta con aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo solucionamos como esa situación, profe? Listo. Allí es muy importante tener en cuenta, primero surge el aprendizaje basado en problemas y de allí, digamos que se hacen unas modificaciones y surge el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál es la diferencia? En el aprendizaje basado en problemas nos interesa que los chicos hagan más un proceso de indagación, simplemente que indaguen sobre el problema y planteen una posible solución. En el aprendizaje basado en proyectos ya hablamos de una investigación un poco más estructurada, donde ya no interesa solo darle solución a la problemática o al problema que se está presentando, sino que de allí se deriva todo un proyecto para que los estudiantes empiecen a hacer procesos ya de investigación. Entonces tengo un proyecto ya previamente establecido, que tengo unas horas de dedicación a la semana para ese proyecto y que el producto final, perdón, es el proyecto en sí como tal. Acá en el aprendizaje basado en problemas, digamos que el producto es la solución del problema. No interesa cómo. En el aprendizaje basado en proyectos hay toda una ruta ya establecida. Esa es la gran diferencia. Profe Adriana, usted plantea la posibilidad de que en el trabajo del aprendizaje, desarrollo de la metodología del aprendizaje basado en problemas, se posibilite la transdisciplinariedad. Eso significa que un profesor, digamos, de un área disciplinar determinada, pues posiblemente diga, bueno, yo soy experto en matemáticas, a mí eso sí me va a tocar con algo de sociales y ciencias naturales, pues me voy a confundir. Y entonces esto lo pone a uno como en la posición de que el aprendizaje basado en problemas casi que es una invitación a trabajar también en equipos colaborativos transdisciplinares de docentes que sinérgicamente puedan ayudarse. Así es, profe. Y eso, esa invitación nos la hacen no solamente el ABP, sino todas las metodologías activas a trabajar de una manera transdisciplinar en las instituciones educativas y que no sigamos viendo las áreas como asuntos independientes, sino que los estudiantes a partir en este caso de un problema puedan ver cómo desde las diferentes áreas les dan soluciones o cómo están allí inmersas. Entonces, yo les ponía en ejemplo de la contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, esto es muy del área de ciencias naturales y la educación ambiental, pero entonces, ¿cómo podemos aplicar allí las matemáticas? ¿Cómo en las mediciones que se hacen necesitamos de esos datos numéricos, necesitamos de la estadística? ¿Cómo necesitamos entonces de la lengua castellana también para poder hacer lectura de los documentos, lectura del territorio? Entonces, justamente es de invitación a que no sigamos viendo áreas independientes, sino que los estudiantes logren poner como en práctica también todos los conocimientos que tienen de las demás áreas del conocimiento. En esa misma medida, entonces, está claro que el aprendizaje basado en problemas, diríamos que es una posibilidad de desarrollar procesos investigativos a nivel escolar. Sí, es un acercamiento, digamos que es un acercamiento a procesos más de indagación que de investigación, porque ya cuando hablamos de investigación escolar hablamos de un asunto mucho más estructurado y riguroso, pero el ABP digamos que es como esa primer puertecita o ese primer escalón que los estudiantes pisan para empezar a hacer procesos de indagación y poder acercarse justamente a esos procesos de investigación, que es a lo que quisiéramos que las instituciones educativas también se trabajara, que es la investigación escolar. Y finalmente, profe Adriana, ayer la profesora Marisol Lopera profundizó ampliamente en lo que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible y en clave regional y nos mostraba de qué manera, por ejemplo, impactando los currículos, los objetivos de desarrollo sostenible retaban a las instituciones a ambientalizar los currículos y los PEI y en esa ambientalización, en esa transformación de problemáticas, veíamos que este trabajo de aprendizaje basado en problemas casa concretamente con los objetivos del desarrollo sostenible y toda esa problemática ambiental que hay en este momento en el mundo pro. Sí, claro que sí. El aprendizaje basado en problemas tiene estrecha relación con los objetivos de desarrollo sostenible, porque como yo les decía ahora, los problemas que se abordan son del contexto y esas problemáticas que encontramos en el contexto le apuntan también a esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces también es ver
cómo desde esta implementación de estas metodologías y los chicos desde las instituciones educativas, cómo también le aportan a los objetivos de desarrollo sostenible en cierta medida algunas soluciones o cómo ayudan a mitigar también, digamos, este asunto. Entonces, es completamente válido y están ahí ambos relacionados. Y esta metodología es una buena metodología para relacionar justamente y para empezar a introducir los objetivos de desarrollo sostenible en el aula de clase, que a veces los dejamos de lado, pero en realidad los tendríamos que puntualizar en las instituciones educativas, porque finalmente desde las instituciones tanto educativas de la básica y la media como educación superior estamos llamados a hacer aportes a esos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias a la profesora Adriana María Villegas Otálvaro, una experta en el aprendizaje basado en problemas. Con esta tercera charla cerramos esta semana de conferencias de la jornada escolar complementaria, línea fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales, alianza estratégica con FENALCO y Universidad de Antioquia. Para nosotros ha sido un verdadero placer compartir con los docentes y directivos del departamento de Antioquia en estas jornadas escolares complementarias que seguimos hasta diciembre y en estas charlas de dinamización de las discusiones curriculares, pedagógicas, académicas que ocurren en nuestras instituciones y en todas las subregiones. Como les habíamos anunciado, estas charlas quedarán instaladas en el YouTube, no en el Facebook, como les habíamos dicho, en el sitio de YouTube de la Facultad de Educación. Allí están alojadas para posibles y futuras consultas. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe Adrián. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Hasta luego.